Hola a todos, yo les vengo a presentar el tema de exploración molecular de las interacciones entre hospedero, parásito y microbiota en peces infectados con monogenios. Los monogenios son parásitos acuáticos principalmente de peces. Las infecciones por estos parásitos representan una amenaza para la acuicultura, ya que pueden afectar la salud de los peces. Entre las especies de importancia comercial que pueden ser afectadas por estos parásitos en condiciones de cautiverio se encuentra el robalo blanco, Centropumus viridi, y la dorada, Sparus aurata. Comprender los mecanismos moleculares que intervienen en la respuesta del hospedero a la infección, así como los cambios de la microbiota branquial, es esencial para desarrollar estrategias eficaces de gestión de enfermedades. Por lo tanto, nuestro estudio se enfocó en realizar análisis integrativo de datos de secuenciación de ARN generados en otros estudios utilizando datos transcriptómicos de Centropumus viridis y Sparus auratas infectados con monogenios de las especies Rhabdocynococcus viridicis y Sphaericotil chrysophyll, respectivamente. Para este estudio se descargaron 32 librerías de secuenciación. Estos datos corresponden a peces no infectados e infectados por monogenios. Las lecturas de cada bioproyecto fueron procesadas, mapeadas con sus respectivos transcriptomas, y a partir de estos datos se generaron matrices de conteo de expresión génica. Las lecturas que no alinearon a peces o monogenios fueron mapeadas a la base de datos plus PF16 para obtener la estimación de abundancia de la microbiota. Evaluamos la abundancia diferencial de la microbiota y realizamos un análisis de enriquecimiento funcional de conjunto de genes en peces y otro en monogenios. Bien, en esta tabla vemos los resultados del análisis de enriquecimiento de funciones en peces. Se identificaron mecanismos moleculares compartidos entre las dos especies de peces estudiadas. Los términos gino-ontológicos compartidos, como la respuesta a bacterias y la adhesión intercelular mediada por caderina, resaltan la adhesión de patógenos a tejidos mucosos. La expresión coordinada de citocinas, común en la superficie de mucosa de los peces, subraya la activación de la inmunidad mucosa en respuesta a la infección parasitaria. Además, observamos un aumento de la actividad del complejo de inmunoglobina, un factor clave en la producción de anticuerpos durante la infección por helmintos. En esta tabla observamos las funciones moleculares más activadas en los monogenios. Nuestros datos revelan una clara estrategia adaptativa en ambas especies para maximizar su invasión y supervivencia. Ambos parásitos presentan una alta activación de vías relacionadas con la organización de la matriz extracelular, la organización de los filamentos de actina, la proteólisis, el proceso glucolítico, la glucogénesis, los componentes estructurales ribosómicos y la traducción. La fuerte activación de las vías relacionadas con la traducción sugiere que el aumento de la síntesis proteica es una estrategia de supervivencia, lo que sustenta una demanda continua de proteínas. Bien, el análisis de la microbiota branquial reveló cambios significativos en la abundancia bacteriana entre peces no infectados e infectados. Tanto en Centropumus viridis como en Sparus aurata, 8 familias de bacterias aumentaron su abundancia en peces infectados, mientras que 11 y 4 familias mostraron disminución respectivamente. Se ha observado que la microbiota y el sistema inmunitario del huésped interactúan continuamente, de modo que la composición de la microbiota puede verse alterado por factores externos como la exposición a parásitos, y la microbiota puede ser alterada por el sistema inmunitario del hospedero. Por lo tanto, el proceso de infección por el parásito podría influir en el aumento de estas familias bacterianas, atribuida a que la exposición al parásito causa daño de la mucosa. Como conclusión, nuestro estudio aporta nuevos conocimientos sobre la dinámica molecular y microbiana de las infecciones con monogenios en las branquias de peces. Los monogenios mostraron una alta actividad en vías relacionadas con la organización de la matriz extracelular, proteólisis, entre otras, lo que probablemente contribuye a la colonización y supervivencia de los parásitos. En respuesta a la infección, los peces mostraron mecanismos moleculares compartidos como la actividad transportadora de oxígeno, la regulación de citocinas, la respuesta bacteriana y la adhesión mediadas por caderina, lo que subraya la intricada interacción entre el sistema inmunitario del hospedero, la microbiota y el parásito.
Además, nuestro análisis de la microbiota reveló cambios significativos en las comunidades bacterianas asociadas con la infección, lo que sugiere posibles funciones protectoras o patógenas. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Dani Sierra y a continuación les presento mi trabajo de investigación titulado Actividad anti-T. cruzi in vitro de compuestos nitrogenados. La enfermedad de Chagas, causada por el parásito Trypanosoma cruzi, afecta a más de 8 millones de personas en América Latina. Actualmente solo existen dos tratamientos aprobados, el Besnidazol y Nifurtimox, ambos nitrocompuestos capaces de matar al parásito, pero su efectividad disminuye en la fase crónica de la enfermedad, además de presentar efectos adversos que llevan a la descontinuación del tratamiento. Ante esto, surge la necesidad de evaluar nuevos compuestos que mantengan el grupo nitro, pero con modificaciones estructurales que mejoren su acción. En este estudio se propone evaluar los nitrocompuestos derivados de piperacina con diferentes sustituyentes. Para esto, utilizamos una línea celular epitelial, LLC-MK2, derivada del riñón de macaca mulata. También una cepa tula-beta-gal de T. cruzi, modificada genéticamente para expresar beta-galactosidasa. Y una serie de nitrocompuestos derivados de piperacina con sustituyentes en su estructura. Se realizaron ensayos de citotoxicidad al sembrar 2×10⁴ células en placas de 96 pocillos, para ser tratadas con los compuestos a concentraciones desde los 100 micromolar a 0.79 micromolar, y luego identificar la capacidad metabólica de las células mediante una lectura de fluorescencia usando resazurina como indicador colorimétrico. También se realizaron ensayos de actividad tripanocida frente a la forma intracelular del parásito, el amastigote, al sembrar la misma cantidad de células e infectarlas con una multiplicidad de 3 parásitos por célula, o MOI3, y tratarlos a las mismas concentraciones. Posteriormente, se evaluó la cantidad de beta-galactosidasa mediante una lectura de absorbancia, usando CPRG como indicador colorimétrico. Para el análisis de curvas dosis-respuesta se utilizó el programa GraphPath Prism. De esta manera se determinó que los compuestos no son citotóxicos, con una viabilidad celular cercana al 100% tras 72 horas del tratamiento. También se pudo evaluar la actividad tripanocida, donde los compuestos con sustituyentes halógenos, flúor, bromo y cloro, presentaron una inhibición del parásito hasta del 90% a una concentración de 100 micromolar. Estos hallazgos fueron confirmados en ensayos por triplicado, lo que nos permitió establecer un IC50 confiable con un error estándar menor o igual a 0.24. En conclusión, en este estudio fue posible seleccionar 3 compuestos candidatos con actividad tripanocida comparable a los fármacos actuales, el Besnidazol y el Nifurtimox, con un IC50 de 3 micromolar. Los compuestos con sustituyentes halógenos, flúor, bromo y cloro, también fueron seleccionados para futura experimentación en estrés oxidativo, ensayos de combinación con Besnidazol, Nifurtimox y parasitometría de flujo. Muchas gracias. Hola a todos, yo les vengo a presentar el tema titulado Cambios en la microbiota y en las vías moleculares del intestino de insectos durante la infección por tripanosomas. El género Trypanosoma es un grupo de protozoarios parásitos que infectan tanto animales como humanos. Para completar su ciclo de vida, estos parásitos infectan insectos y vertebrados. En insectos, los tripanosomas deben sobrevivir al ambiente hostil del tracto digestivo y establecerse en el intestino medio, donde se diferencian en formas replicativas, dado que el conocimiento acerca de las funciones moleculares y los procesos biológicos asociados a insectos infectados
es limitado, al igual que los cambios de la microbiota intestinal. Nuestro objetivo fue profundizar en las respuestas transcriptómicas de estos vectores y la microbiota a la infección por tripanosomas. Nosotros reanalizamos datos transcriptómicos de 4 proyectos generados en estudios previos que incluyen datos de Glossina pallidipes, Glossina palpalis, Glossina palpalis gambiensis y Rhodnius neglectus no infectados e infectados por Trypanosoma brucei, Trypanosoma congolense, Trypanosoma brucei gambiensis y Trypanosoma cruzi, respectivamente. Para este estudio se descargaron 31 librerías de secuenciación de RNA. Las lecturas de cada bioproyecto fueron procesadas, mapeadas contra sus respectivos genomas y transcriptomas, y a partir de esto se generaron matrices de conteos de la expresión génica. Las lecturas que no alinearon a insectos fueron mapeadas a base de datos de bacterias para obtener la abundancia de la microbiota. Evaluamos tanto la expresión génica diferencial de los vectores, así como la abundancia diferencial de la microbiota, y finalmente realizamos un análisis de enriquecimiento funcional de conjunto de genes. En la tabla a la derecha observamos los resultados de enriquecimiento funcional en los vectores, teniendo en la primera columna los procesos moleculares y en las columnas posteriores los resultados de cada vector analizado. En la tabla, rojo indica sobreregulación de procesos y azul subregulación. Se identificaron mecanismos regulados compartidos entre vectores tales como procesamiento de proteínas, lisosomas, componentes estructurales de ribosomas, entre otros, esto en insectos infectados. Las serinas proteasas esenciales para la activación inmunitaria mostraron una expresión diferencial en la mayoría de los organismos. Ahora, dirigiéndonos a los resultados de la microbiota, en Glossina pallidipes infectadas con Trypanosoma brucei, el análisis de abundancia diferencial mostró una regulación positiva de especies de bacterias como Rhodophyrax y Clostridium, así como de las familias Clostridiaceae y Bacilliaceae en insectos infectados. Respecto al aumento de la abundancia de Clostridiaceae, se desconoce su función en estos insectos. Sin embargo, en otros insectos como Tenebrio molitor se ha vinculado a funciones de inhibición de patógenos a través de la producción de bacteriocinas. El análisis de datos temporales de Glossina palpalis gambiensis infectados con Trypanosoma brucei gambiensis reveló tiempos posinfección donde la manipulación de la microbiota podría ser más efectiva. En este caso, a los 3 días posinfección se vio una mayor cambios en la microbiota. En el caso de la familia Morganiaceae se ha identificado en varios insectos, aunque la investigación sobre su presencia en Glossina palpalis gambiensis es limitada. Esta familia se ha asociado con un patógeno letal en larvas de moscas mexicanas de la fruta, aumentando su mortalidad. En Glossina palpalis infectadas con Trypanosoma congolense se identificó regulados positivamente a las familias de bacterias Listeriaceae y Prebotellaceae en insectos infectados. Si bien se desconoce el efecto de estas familias en insectos, en mamíferos algunas especies de estas bacterias son conocidas por su capacidad para alterar la microbiota intestinal en mamíferos y promover infección. Finalmente, en Rhodnius neglectus infectados con Trypanosoma cruzi se identificaron familias sobrereguladas como enterobacterias, micobacterias y pectobacterias. La familia enterobacteria es un grupo común en Rhodnius, aunque no se habían registrado cambios en su abundancia debido a la infección por Trypanosoma rangelis en Rhodnius prolixus. En estudios previos, nuestros hallazgos indican que Trypanosoma cruzi sí causa una alteración de esta familia. Este estudio no solo amplía el conocimiento actual sobre la interacción huésped-parásito-microbiota en vectores de enfermedades, sino que también subraya la naturaleza dinámica de las respuestas a los vectores. Las diferencias observadas en la expresión génica también podrían estar indirectamente influenciadas por el impacto de cada especie de trypanosomas. Muchas gracias. Hola a todos, yo les vengo a presentar el tema regulación génica en tripomastigotes procíclicos de Trypanosoma brucei gambiensis durante la colonización del intestino medio de Glossina palpalis gambiensis. Bien, Trypanosoma brucei gambiensis es un parásito protozoario causante de la tripanosomiasis africana humana.
Este parásito tiene como vector a la mosca tsetse del género Glossina, dentro del cual sufre una transformación compleja. El parásito, tras ser ingerido por la mosca, se diferencia en el intestino medio desde tripomastigotes sanguíneos a tripomastigotes procíclicos, etapa en la que se establece y prolifera. Parte de esta población migra al proventrículo y las glándulas salivales, completando su desarrollo en formas metacíclicas infecciosas, mientras que otra parte permanece en el intestino medio. Dado la no exploración molecular in vivo del estado replicativo de este parásito, este estudio reanaliza datos ómicos de libre acceso a través de la base de datos de NCBI de la forma procíclica de Trypanosoma brucei en el intestino medio de esta mosca. Bien, para esto se descargaron 6 librerías de secuenciación de RNA. Estos datos abarcan muestras del parásito en el intestino medio de la mosca a 3, 10 y 20 días post-infección. Los datos fueron limpiados y mapeados al genoma del Trypanosoma brucei y al genoma de la mosca. Este mapeo permitió posteriormente obtener una tabla de conteo de expresión de genes restringidas para Trypanosoma brucei y con esta tabla de conteo se realizaron análisis de expresión diferencial y de enriquecimiento de funciones moleculares de grupos de genes conocido como análisis GSA. Nuestros resultados indican 2 fases de adaptación, una fase temprana de adaptación de 3 a 10 días post-infección con muchos genes expresados diferencialmente y una segunda fase de estabilización y proliferación con pocos genes expresados diferencialmente, lo que indica que el parásito ya se ha adaptado al entorno del vector. Bien, los primeros 3 días tras la infección muestran cómo el parásito experimenta cambios cruciales de su metabolismo, desde su forma sanguínea hasta la forma procíclica, necesaria para la supervivencia dentro del vector. Esta reestructuración metabólica se evidencia en la regulación negativa de enzimas glucolíticas claves como la hexokinasa y la regulación positiva simultánea de enzimas esenciales para el catabolismo lipídico como la acilcoenzima sintetasa 2, cuyo nivel se multiplicó. De acuerdo al ciclo de vida, en esta fase no se observa proliferación del parásito, por lo que sugiere una estrategia de preparación metabólica. El intervalo entre 10 y 20 días post-infección presenta un panorama contrastante de estabilidad transcripcional, con solo 31 genes expresados diferencialmente, como lo habíamos observado previamente, a pesar de que a este punto hay un aumento en la carga parasitaria. Este hallazgo sugiere que a los 10 días post-infección el parásito ya ha adaptado su estructura molecular al entorno del intestino medio y este estado permite un cambio estratégico hacia la dominancia mitótica y la expansión poblacional sin requerir una mayor revisión transcripcional. Es probable que la sobreexpresión de una quinesina a los 20 días post-infección favorezca la dinámica citoesquelética esencial para una citocinesis precisa. Esta aproximación sugiere una estrategia de ahorro energético que aprovecha la red metabólica establecida para impulsar la replicación de forma eficiente. Como conclusión, nuestros hallazgos indican que 3 días post-infección marca un punto crítico de transición donde el parásito cambia de un estado no replicativo a una forma metabólicamente adaptada, donde entra en la fase proliferativa. Entre los 10 y 20 días post-infección, a pesar de un aumento en la carga parasitaria, los perfiles de expresión génica se mantienen notablemente estables, lo que sugiere que una vez establecida la forma procíclica, se mantiene la proliferación con mínimos cambios adicionales. Este patrón bifásico destaca eventos moleculares claves que podrían servir como dianas potenciales para nuevas estrategias de bloqueo de transmisión. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Martín Miguel Montes y vengo a comentarles nuestro trabajo sobre una metacercaria socialista en Calictis calictis de la provincia de Formosa de Argentina. La familia Diplostomide es una familia de digeneos recientemente reorganizada que incorpora a las exfamilias Proterodiplostomide y Estrígide. Pero de una campaña de colecta de peces se halló en el mesenterio de Calictis calictis quistes de una metacercaria con características de la familia Diplostomide.
Llamativamente, estos quistes eran compartidos por otro grupo de metacercarias y larvas de cestodes. Dado este hallazgo, se planteó como objetivo la identificación genética de estas metacercarias, entre comillas, socialistas. Los ejemplares de Calictis se colectaron manualmente en un charco temporal de la ciudad de Clorinda, en Formosa, Argentina. Posteriormente se sacrificaron mediante sobredosis de eugenol, se examinaron en busca de parásitos y los quistes hallados se aislaron y se observaron bajo microscopio para su identificación y los ejemplares se conservaron en alcohol 96 para estudios moleculares. Se obtuvo una secuencia del gen ITS que se utilizó para buscar secuencias homólogas en GenBank. Posteriormente se construyó un árbol filogenético mediante inferencia bayesiana y se calcularon las distancias génicas con el programa Mr. Bayes y Mega respectivamente. Como resultado podemos decir que la microscopía óptica sugiere que existe un quiste madre generado por la metacercaria diplostomide, entre comillas, socialista, y que las mismas estaban libres dentro de él, mientras que las metacercarias acompañantes, identificadas como de tipo telórchide y el metacestode, estaban rodeados por quistes individuales dentro del quiste madre. El árbol filogenético, generado a partir de las secuencias obtenidas de la metacercarias diplostomide, socialistas, mostró que éstas se agruparon con secuencias de Herpetodiplostomum, también conocidas como Cheloniodiplostomum, pero fueron sinonimizados ambos géneros. Y se presentaron una distancia génica del 9%. A modo de conclusión, se puede decir que estos datos requieren estudios posteriores que permitirán esclarecer si estos quistes comunitarios constituyen un caso de hiperparasitismo habitual en esta especie de pez o también nos va a permitir más adelante poder saber qué especie de Herpetodiplostomus estábamos analizando. Hola, mi nombre es Martín Miguel Montes y hemos realizado un trabajo que intitulamos Nuevo registro de un digeneo de la familia Monorchide parasitando Manticirrus americanus, que es un ciénido. La familia Monorchide es un grupo de digeneos cuyos adultos parasitan el tracto digestivo de peces, mayormente marinos y estuariales. En Sudamérica se han registrado 24 especies, sin embargo ninguna de estas había sido encontrada parasitando la burriqueta, también llamada Manticirrus americanus. Este es un pez eurialino de gran valor económico y el objetivo del trabajo fue identificar mediante análisis genéticos los digeneos encontrados en el intestino de la burriqueta. Los hospedadores fueron colectados en Tapera de López, utilizando redes manuales. Además, algunos ejemplares fueron adquiridos a pescadores locales. Los peces se examinaron en busca de parásitos, los digeneos encontrados en el intestino se fijaron en el alcohol 96% para análisis de ADN y otros ejemplares se fijaron en formal 10% para estudios morfológicos y fueron teñidos con carmín acuoso. Se secuenciaron los genes 28S, ITS y COI y se buscaron secuencias homólogas en el GenBank. Se construyeron árboles filogenéticos mediante inferencia bayesiana y se calcularon distancias génicas con el programa Mr. Bayes. Como resultados encontramos árboles filogenéticos para cada uno de los 3 genes que sugieren que pertenecen al género Lasiotocus. De acuerdo al análisis del gen COI, esta especie sería hermana a Lasiotocus muli, mientras que los otros genes indican que podrían ser la especie más basal dentro del nodo Lasiotocus. Este género ha sido recientemente revisado, evidenciándose que se trata de un complejo de varios géneros. Como conclusión, podemos decir que estudios morfológicos posteriores sumados a los resultados del análisis genético permitirán determinar el correcto estatus taxonómico de esta especie, teniendo en consideración que no se han reportado especies de este género en la perita o Manticirrus americanus. Es probable que se trate de una especie nueva. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Martín Miguel Montes. En este caso en particular, vengo a presentar el trabajo de análisis molecular de los monogeneos de la familia Microcotylidae, parásitas de Mugil lisa.
La familia de peces Mugilidae presenta una gran diversidad de géneros y especies, pero en Argentina solo se presenta de forma permanente la especie Mugil lisa, también conocida como lisa. Varios estudios se han realizado sobre la fauna parasitaria de este pez y se han reportado 2 especies de monogeneo de la familia Microcotylidae parasitando las branquias, Metamicrocotylia magracantha y Solostamenides pseudomugilis, también conocida como Microcotylia pseudomugilis. El objetivo de este trabajo fue analizar genéticamente ambas especies. Las lisas fueron colectadas mediante redes de arrastre y atarrayas en Tapera de López, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, y una vez realizada la eutanasia mediante sección rápida de la médula espinal, los peces fueron revisados en búsqueda de parásitos. Los monogeneos recolectados de las branquias se conservaron en alcohol 96% para su posterior estudio genético. Se secuenciaron 4 genes, 28S, 18S, ITS y COI. Se buscaron secuencias homólogas de GenBank, se construyeron árboles filogenéticos mediante inferencia bayesiana y se calcularon las distancias génicas p-value con el programa Mr. Bayes y MegaX respectivamente. Como resultados tenemos que 11 secuencias, de las cuales 2 pertenecen al gen 28S de Metamicrocotylia magracantha, 2 de Solostamenides pseudomugilis, 1 del gen 18S de cada especie, 2 ITS de Metamicrocotylia magracantha y 1 de Solostamenides pseudomugilis. Y por último, 2 secuencias COI de Metamicrocotylia magracantha y 1 de Solostamenides pseudomugilis. Ambos géneros se agruparon dentro de la familia Microcotylidae, siendo Metamicrocotylia magracantha una secuencia que se agrupó con Metamicrocotylia en el gen 28S con una distancia de 7% de p-value, mientras que Solostamenides pseudomugilis es el grupo hermano de Metamicrocotylia. Esto se puede ver en el árbol del 28S, que es la figura 3, y con una distancia génica del 16%. El árbol filogenético basado en 18S agrupó a ambos monogeneos con una distancia génica del 3%, siendo Pauciconfibuloides su género hermano. El análisis del gen ITS también los relacionó entre sí, con una distancia génica de 18 a 20%, situando en este caso a Polyabris como género hermano. En el árbol filogenético de COI, Metamicrocotylia se agrupó con Zeuxapta y de manera más basal con Solostamenides, aunque con una probabilidad baja para ese nodo. Como conclusión, este estudio constituye el primer análisis molecular de los monogeneos de Mugil lisa. Se reportan las primeras secuencias para los genes 18S, ITS y COI de Metamicrocotylia magracantha y de estos genes y del 28S para Solostamenides pseudomugilis. Si bien ambas especies están citadas en el mar argentino y en la lisa, un análisis morfológico integrativo debe realizarse en ambas especies para constatar realmente su filiación específica, ya que ambas han sido descritas originalmente en otros hospedadores en el Golfo de México y en el Océano Pacífico.
Hola, mi nombre es Martín Miguel Montes y vengo a presentarle el trabajo que intitulamos Posición filogenética del monogeneo Squalocontile squali, monogenea hexabótride, parásito de Squalus acanthias. La familia Hexabótride está integrada por monogeneos parásitos de condrictios. Dentro de esta familia, el género Squalocontile está representada por 11 especies, siendo Squalocontile squali la única reportada en Argentina como parásito de Squalus acanthias. El objetivo de este trabajo es identificar genéticamente, mediante el gen 28S, un monogeneo que hallamos en el tiburón, colectado en el litoral de la ciudad de Rawson, en el océano Atlántico sudoccidental. Estos tiburones fueron examinados en busca de parásitos, encontrándose monogeneos en las branquias, los cuales fueron preservados en alcohol 96% para estudios morfológicos y moleculares. Se extrajo ADN, se secuenció el gen 28S y la secuencia obtenida fue comparada con secuencias homólogas del GenBank, utilizándose para construir un árbol filogenético mediante inferencia bayesiana y se calcularon sus distancias génicas. Morfológicamente, el monogeneo presenta las características típicas del género Squalocontile, como un aptor simétrico, escleritos en las metosas uniformes, apéndices aptorales marginales con anchos, huevos con 2 filamentos, vagina diferenciada con 2 ductos paralelos no musculares en la porción terminal, ovario próximamente ramificado y receptáculo seminal presente, entre otros. El árbol filogenético ubica a este monogeneo dentro de la familia Hexabótride, estrechamente relacionado con Hexabotrium, encontrado en Hypnopterus granulosus, un condrictio de aguas profundas. Las distancias génicas entre Squalocontile squali y Hexabotrium es del 5%. Este último monogeneo no ha sido descrito formalmente y su única referencia es una secuencia depositada en GenBank. Basándonos en la distancia génica y en las comparaciones realizadas con la matriz de distancia génica, ambas especies podrían pertenecer al mismo género. Esta es la primera especie del género secuenciada a nivel mundial. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Martín Miguel Montes y vengo a presentar el trabajo que intitulamos Análisis filogenético de mixosporidios hallados en vesículas biliares de peces dulceacuícolas de Argentina. Los Mixosporidia es un grupo de cnidarios que se han especializado en la vida parásita y en la actualidad incluye alrededor de 2.200 especies. La sistemática del grupo se basa en la morfología de la espora. A lo largo de numerosas campañas de muestreo de peces, se han colectado y secuenciado muestras de mixosporidios de las cuencas paranoplatenses y del mar argentino. El objetivo de este trabajo es estudiar, en primer lugar, los mixosporidios encontrados en la vesícula biliar de peces dulceacuícolas de los órdenes Carassiformes y Cyprinodontiformes. Mediante el uso de redes de mano y redes agalleras, se realizaron colectas de mojarras de las especies Alidodon bifasciatus y Astianax dissimilis en el Parque Nacional Iguazú, cuenca del río Iguazú, arriba de las cataratas en Misiones. Salidodon leónidas en el arroyo Piletas, cuenca del río Paraná, también en Misiones, y Ribúlides como Titanolebias elongatus y Argolebias nigripinis en charcos temporales de las localidades de Punta Indio y Ruta 11, cerca de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Se revisaron en búsqueda de parásitos bajo lupa binocular. La vesícula biliar se observó una delaminación que poseía esporas de mixosporidios que también estaban presentes en el líquido biliar y se tomaron fotografías bajo microscopio óptico. Se conservó el órgano en alcohol 96% para posteriormente realizar estudios moleculares y se secuenció el gen 18S que se utilizó para buscar secuencias homólogas en GenBank. Se construyó el árbol filogenético mediante inferencia bayesiana y se calcularon las distancias génicas con los programas Mr. Bayes y MegaX respectivamente. Resultados.
Se obtuvieron 3 secuencias de Saridodon bifasciatus, una de Astyanax disímiles, una de Saridodon leonidas, una de Titanolebias elongatus y una de Argolebias nigripinis. Las secuencias de los Mixosporidius de los carácidos de Misiones se agruparon en un nodo junto con Myxidium secarelli en un nodo altamente soportado y una distancia génica que varió entre 5 y 8%. Las diferencias entre los mixosporidios del río Iguazú fue nula, mientras que estas y los mixosporidios de Saridodon leónidas del río Paraná fue del 3%. Las secuencias de los mixosporidios de Titanolebias elongatus y Argolebias nigripinis se agruparon con Cystodiscus meleni en un clado altamente soportado y una distancia génica que variaba entre 1 y 6%. La distancia génica entre los mixosporidios de Titanolebias elongatus y Argolebias nigripinis fue del 5%. Conclusión. El presente es el primer análisis molecular de mixosporidios infectando la vesícula biliar de peces de agua dulce en Argentina y los resultados sugieren que, a pesar de la similitud morfológica observada entre las esporas, estas pertenecen a géneros distintos, citados por primera vez en el país, y posiblemente a 4 especies que luego de realizar estudios más exhaustivos corresponderían a especies nuevas.